Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Barreras. Nosotros felices de poder ingresar a sus hogares. Hoy, como cada domingo, trayéndoles temas que pueden ser de mucho interés para ustedes. Temas sobre discapacidad. Así que les damos la bienvenida y veamos cuáles son los titulares para el día de hoy. Hoy en el programa presentaremos un nuevo ejemplo de superación con Belén Quispe Herrera, una joven estudiante que nació con espina bífida. Bueno, en el futuro quisiera estudiar Derecho. Estudiar Derecho y si hubiera otras oportunidades, estudiar otra cosa. Para conocer más acerca del Parkinson, conversaremos con el doctor Máximo López Aliaga, médico asistente del Departamento de Neurología del Hospital Rebagliati. Se caracteriza básicamente porque la persona tiene un problema en el movimiento, se comienza a poner un poco lenta y es por una degeneración que ocurre en el mismo encéfalo, en una estructura que se llama el mesencéfalo, que contiene unas neuronas que producen una sustancia que se llama la dopamina. Presentaremos un informe acerca de las terapias que brinda la OMAPED de Surco para las personas con habilidades diferentes. Tenemos terapia de lenguaje, terapia física, estimulación temprana para los más pequeñitos de 0 a 3 años, tenemos hidroterapia, acuabebé y natación. Y como cada domingo, no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Hoy presentaremos a Belén Quispe Herrera. Ella es una jovencita de 13 años de edad, asiste a un colegio regular, nació con el diagnóstico de espina bífida, pero ella misma nos contará su historia. Hola, soy Belén Quispe, tengo 13 años y esta es mi historia. Me enteré que Belén venía con una malformación a los 6 meses. 6 meses de nacida, me dieron un diagnóstico en la maternidad de Lima a través de unos chequeos que hacen rutinariamente, ¿no? Y me enteré ahí que ella venía con la espina bífida y con la hidrocefalia. Lo más difícil que hemos enfrentado juntas, quizás el poder transportarnos con ella, ¿no? Poder transportarnos, de poder llevarla de un lugar a otro. Bueno, ahora sobre todo que está un poquito más grande, que ya pesa un poquito más, ¿no? Ha crecido, se nos hace un poquito más dificultoso conducirnos por las calles porque hay que bajar veredas, subir veredas. Todas las veredas no tienen las rampitas. Entonces, eso quizás puede ser lo más difícil, ¿no? Pero después, en las demás áreas de su vida, normal. Una niña normal se ha desenvuelto normalmente, tanto en la parte educativa, social, se relaciona con facilidad, no hay ningún problema en eso. Bueno, a Belén, a Dios gracias. La institución educativa tiene el privilegio de conocerla desde la edad de 3 años. En el año 2012 ella se inicia en el nivel inicial y para nosotros ha sido de gran bendición el tenerla porque nos ha involucrado, ¿no?, a la educación, de qué manera podemos también apoyar, ¿no?, en esta labor tan importante que es la sensibilización humana, tanto para los maestros como también para los estudiantes. Siempre ha estado con su desarrollo dentro de la currícula normal, o sea, no ha habido ninguna situación que haya acarreado alguna situación en consecuencia para dificultar su aprendizaje. Sinceramente, hemos aprendido a través de todo el trabajo que ella ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Qué importante, ¿no?, es poder tener, ¿no?, a alumnos inclusivos dentro de la currícula, dentro de una institución educativa. Como docente, por ejemplo, tenemos que dar más,
¿no? Tenemos que inclusive capacitarnos para ver de qué manera podemos contribuir. Bueno, en el futuro quisiera estudiar Derecho. Y si hubiera otras oportunidades, estudiar otra cosa. Quiero decirle a todos los niños de que estudien, se esfuercen y sigan sus sueños. Belén es una joven con muchas ganas de superación. Nada la va a limitar a seguir adelante, yo estoy segura de eso. Le gusta leer mucho y, como ella dice, su meta principal es llegar a ser una profesional. Le gustaría estudiar Derecho. Muchos éxitos para ti, Belén. Vas a lograrlo, yo sé que sí, con la ayuda de tu familia y con esas ganas que tienes. Ese anhelo es lo más importante. Sigue adelante. Y ahora vamos a ir a una pausa y al regresar estaremos conversando con el doctor Máximo Ángeles López Aliaga, médico asistente del Departamento de Neurología del Hospital Rebagliati. Con él estaremos conversando sobre el tema del Parkinson, a propósito justamente del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebró la semana pasada. Ya regresamos, no se muevan de Sin Barreras. Como adultos, es importante que ayudemos a descubrir y fortalecer las habilidades de nuestros hijos. Y ya estamos con nuestro invitado aquí en Sin Barreras, el doctor Máximo Ángeles López Aliaga. Él es médico asistente del Departamento de Neurología del Hospital Rebagliati. Y justamente como nos han escrito y nos han pedido más información acerca del Parkinson, lo hemos invitado aquí al programa para que justamente nos cuente más acerca de esta enfermedad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Sin Barreras. Muchas gracias por la invitación. Me parece importante que toques estos temas. El Parkinson en realidad es una enfermedad que se ha descrito hace muchísimos años, desde el año 1816, y es una enfermedad que es muy conocida por toda la población, porque es una enfermedad bastante frecuente. Es de las neurodegenerativas, es la segunda después del Alzheimer, ¿no? Y se caracteriza básicamente porque la persona tiene un problema en el movimiento, se comienza a poner un poco lenta, y es por una degeneración que ocurre en el mismo encéfalo, en una estructura que se llama el mesencéfalo, que contiene unas neuronas que producen una sustancia que se llama la dopamina, ¿no? Ahora, cuando uno lo ve en un corte, esa sustancia se ve como algo negrito, ¿no? Se le llama la sustancia negra por eso, y a medida que se va pasando el tiempo en esta enfermedad, eso se va volviendo cada vez menos negrito, y es un índice de que eso se va degenerando, ¿no? Ahora, esta enfermedad, el Parkinson, doctor, ¿se presenta a cualquier edad? ¿A partir de qué edad comienza a padecer una persona el Parkinson? Claro, es mucho más frecuente que la persona lo empiece a padecer a partir de los 60 años, pero 1 de cada 5 personas lo inicia antes de los 50. Ahora, si una persona lo inicia antes de los 20, ya se llama un Parkinson juvenil, pero lo más frecuente es que empiece efectivamente con los pacientes cuando ya están empezando a la tercera edad, ¿no? Ahora, la dopamina, ¿eso lo produce el cuerpo naturalmente? ¿Es una hormona? ¿Qué cosa es? Es un neurotransmisor. Lo que pasa es que en esa estructura produce el neurotransmisor, pero por unas vías va a diferentes partes del encéfalo, ¿no? Entonces, en realidad el Parkinson, lo más conocido es lo que estamos hablando del movimiento, pero también repercute sobre otras funciones más sobre la persona, ¿no? El habla. También produce problemas en el lenguaje para la deglución. Uno de los síntomas, por ejemplo, que los pacientes se quejan en un principio es que también no duermen bien, o que problemas tienen sueños, claro, sueños muy vívidos, o tienen insomnio, o el sueño se desordena con bastante frecuencia. Por eso es que algunos no pueden dormir en la noche y duermen en el día, y los familiares se ponen preocupados. Claro, pero son síntomas que la gente no lo reconoce todavía tanto como Parkinson, pero ya comienzan a tener cierta preocupación, ¿no? Ahora, sí, dime. Sí. Ahora, por ejemplo, para diagnosticar el Parkinson, porque como conversábamos hace un rato en interno, pues justamente es difícil a veces diagnosticarlo porque
son diferentes los síntomas que puede tener al comienzo, ¿verdad? Claro, pero generalmente la persona consulta por esa lentitud, ¿no? O sea, viene al médico porque se presenta, ¿no? Claro, o porque se comienza a caer, o porque empieza a tener un problema de temblor, que también llama la atención de él y de los familiares. Puede ser en las manos, en las piernas. Generalmente es más en la mano. Ahora, el Parkinson, un detalle importante es que empieza por un lado. Puede ser por el lado izquierdo, el lado derecho. Eso ayuda mucho al neurólogo para diferenciarlo también de otras enfermedades del movimiento. Pero generalmente el paciente que comienza a tener esto consulta a un neurólogo, a otro neurólogo, va a otro médico, hasta que uno le dice, ¿sabes que no tienes nada? ¿No? Otro le dice, no, sí tienes. Al principio hay mucha confusión con el diagnóstico. Hasta pueden confundirlo con un tumor en el cerebro. Claro, ¿no? pero el paciente quiere convencerse también de que no tiene Parkinson. Tiene Parkinson, entonces va y va a muchos neurólogos. La recomendación ahí es que se haga ver por un neurólogo y que el neurólogo le dé seguimiento. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad todavía no tiene un marcador, o sea, yo no puedo sacarte de la sangre o tomarte una prueba de resonancia o algo y decirte 100%, mira, sabes que tienes la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, es una combinación en realidad de elementos que me hacen el diagnóstico. Es la progresión de la enfermedad, el hecho que comienza a comprometer el movimiento y de los signos cardinales, digamos, el problema para caminar, el problema del temblor, el problema de la lentitud, se van sumando, claro, y el neurólogo va haciendo algunas pruebas más bien para ver que no sean otras enfermedades, ¿no? Vaya haciendo un descarte. Un descarte, claro, de podría ser que algo se parezca al Parkinson y en realidad sea una enfermedad del hígado o una enfermedad tipo depresiva o alguna enfermedad endocrina como el hipotiroidismo. O sea, el médico tiene que comenzar a hacer una serie de evaluaciones para ver que no sea otro problema. Como por ahora el Parkinson en realidad no tiene un tratamiento que yo pueda detener la enfermedad, pero yo puedo mejorar mucho los síntomas del paciente. Pero puede hacerlo un poco más larga la distancia entre etapa y etapa. Claro, lo que yo puedo hacer, claro, es que mejoro mucho la actividad de este neurotransmisor en el cerebro, haciendo que la persona, si adicionalmente hace rehabilitación, si adicionalmente toma las medicinas de acuerdo a un esquema progresivo, yo puedo hacer que la persona, como tú dices muy bien, alargue bastante su discapacidad o sus problemas fundamentalmente de la marcha y del movimiento, que es lo más importante en esta enfermedad, ¿no? ¿Y medicamentos entonces? ¿Qué medicamentos usualmente se le da a una persona con Parkinson? O sea, ¿qué le hacen los medicamentos de bien? Claro, depende del momento en que esté la persona. Normalmente se pueden usar, por ejemplo, hay un medicamento que usamos que es el que reemplaza el neurotransmisor, que es la levodopa, ¿no? Se usa este medicamento en dosis progresivas y la persona tiene como un reemplazo. Al principio, con ese medicamento van muy bien muchísimos de los pacientes con Parkinson. Ahora, también se han creado otros fármacos que ayudan, que se parecen a la dopamina y que actúan en receptores iguales que la dopamina y que tienen, digamos, una vida media más larga y yo lo puedo dar 2 veces o 3 veces al día. También puedo hacer de que la dopamina que está en el cerebro no se degrade rápidamente y tengo otros medicamentos que son así, pero que van ayudando de acuerdo al nivel en que estoy tratando a la persona, ¿no? Claro, cada caso supongo que debe ser diferente al otro. Sí, pero siempre cuando va pasando el tiempo, el paciente ya empieza a tener problemas con el tratamiento. Cuando va a los 7, a los 10 años, normalmente ya hay muchos problemas para tratar el Parkinson con medicamentos. Y ahí es donde se van usando esquemas diferenciados de acuerdo al paciente, ¿no? Claro, pues también se alteran más, hay problemas más de sueño. Ahora, incluso en la actualidad también hay una cirugía del Parkinson, ¿no? Ah, qué interesante. Claro, entonces, pero esos son cuando los estadios y cuando el paciente ya empieza a tener problemas con la medicación oral, o empieza a tener mucho temblor, o hay algunas características que a mí me indican, sobre todo cuando ya toma la dosis y, por ejemplo, no le hace efecto rápidamente, o se termina rápidamente el efecto, o comienza, por ejemplo, a tener como un encendido y un apagado, en que el paciente se queda como inmóvil demasiado tiempo. Claro. Entonces, cuando ya empiezan, ¿no? Cuando empiezan esos problemas, se puede operar. Ahora, la operación del Parkinson consiste en introducir un electrodo en algunas zonas profundas del cerebro y emitir ahí un impulso que modifica la vía, ¿no? ¿Como impulsos eléctricos? Sí, son como el marcapaso, muy parecido, pero ese impulso va a hacer de que una vía
cambie y el paciente, los síntomas mejoren bastante, ¿no? Entonces yo, después de esa cirugía, que se regula, digamos, tiene muy parecido al marcapaso, y tiene una batería y tiene una emisión de esos impulsos eléctricos, y yo puedo hacer de que el paciente durante mucho más tiempo esté con los síntomas disminuidos del Parkinson, ¿no? No cura el Parkinson, pero mejora bastante los síntomas. Pero mejora, claro, la calidad de vida del paciente. Mejora la calidad de vida. Ya estamos prácticamente terminando, pero antes tenemos que decirle esto. Doctor, los familiares, yo sé que también pues tienen muchos problemas a veces porque no es fácil atender a una persona con Parkinson cuando ya va avanzando. Exacto. ¿Qué recomendaciones y qué le diría a esa familia que a veces entra en desesperación porque quisiera ayudar y tampoco hay los recursos para poder darle todas las medicinas y las facilidades al paciente? ¿Qué le diría? Claro. Primero a la familia hay que decir que tiene que proteger al paciente con Parkinson, ¿no? Definitivamente en la casa hay que poner una serie de elementos que hagan de que sea muy difícil que él se caiga, ¿no? En el baño, sobre todo, por ejemplo, en los pasadizos poner barandas, barras, o sea, acondicionar todo, que no nada que se resbale, o sea, cosas así, porque estamos hablando de una enfermedad del movimiento, ¿no? Lo otro, por supuesto, es alentar al paciente con Parkinson, mejorarle el ambiente emocional, no tener un ambiente de fracaso, cosa por el estilo, sino tener un ambiente donde él sienta de que, si bien tiene esta enfermedad, con rehabilitación, con medicación, uno puede ayudarlo, ir a las consultas, llevarlo y sobre todo sacarlo, que se mueva, que tenga alguna actividad, a veces acompañado con un familiar, porque sí existe ese riesgo cuando sobre todo la enfermedad está un poco avanzada, de caídas. Y si bien el Parkinson da discapacidad, no modifica la mortalidad del paciente, o sea, es un paciente que lo van a tener durante años, entonces hay que prepararse siempre para esa circunstancia, porque a veces sí hay una postración. Porque va a ser más severa la discapacidad. Va siendo más severa, entonces uno tiene que prepararse un poquito para eso, ¿no? Doctor, un gusto, ojalá tengamos otra oportunidad de hablar, no solo del Parkinson, sino otras enfermedades neurológicas, que hay muchísimas. Claro, de verdad, muchísimas gracias, el doctor Máximo Ángeles, aquí en el programa. Excelente. Será esta otra oportunidad. Y nosotros vamos a una pausa, regresamos en un momento, no se vayan de Sin Barreras. El 61% de las personas con algún tipo de discapacidad cuenta con seguro de salud. La OMAPET de Surco inauguró hace unos días su nuevo local para brindar bienestar y participación de las personas con habilidades diferentes, así como también poder promover la igualdad de derechos. Veamos este informe. Hola amigos Sin Barreras, soy Cecilia Arteaga, directora del Centro de Terapias de OMAPET de Surco. En este centro de terapias tenemos diferentes abordajes para tratar de llegar al niño con habilidades diferentes de manera multidisciplinaria. Tenemos terapia de lenguaje, terapia física, estimulación temprana para los más pequeñitos de 0 a 3 años, tenemos hidroterapia, acuabebé y natación. En terapia de lenguaje tenemos nosotros niños que van al colegio y vienen acá a sus terapias. La inclusión está ahorita muy de moda, por así decirlo, pero necesitamos que el niño con habilidades diferentes tenga un refuerzo. Los niños vienen acá o muy temprano antes del colegio o en las tardes. Cabe señalar que este es un servicio totalmente gratuito para las personas que viven en Surco con habilidades diferentes. En terapia de aprendizaje los niños tienen un refuerzo en lo que hacen en su colegio, acá llevan un refuerzo y tienen de diferentes talleres como el que han visto ustedes hoy día, el taller de monedas, para que eso también haga que ellos sean más independientes cada día y puedan ser incluidos en la sociedad. Soy la mamá de Silvia Sayers. Me he comprometido a apoyarlos en el taller de cocina en sección repostería. Ellos decoran sus pastelitos, ¿no? Hacen sus sándwiches, preparan sus ensaladas y preparándolos acá, bueno, apoyándolos para que puedan ellos en la vida desarrollarse, ¿no? A mí me gusta hacer todo los deportes, me gusta hacer natación, me gusta hacer pinturas
y me gusta ser como amigos con mis compañeros de acá y estoy contenta acá. Estoy tranquila, estoy bien aquí, hago lenguaje, natación. Yo salí campeona de natación de las Olimpiadas. Bueno, este es un trabajo que siempre digo que es bendecido. Yo doy gracias a Dios por estar acá porque veo el avance día a día. Si bien es lento, puedo decir yo que en un mediano plazo el niño que viene acá a OMAPET está totalmente integrado, primero a sus compañeros, que también es muy importante que vean sus pares, y luego también el avance que ellos tienen a nivel, como le digo, de lenguaje, aprendizaje, terapia física, ¿no? Tratamos de abordar todas las áreas posibles para que el niño pueda ser incluido en la sociedad. Como hemos podido observar, la OMAPET de Surco cuenta con espacios esenciales para las terapias de los niños con habilidades diferentes. Y por supuesto hay estimulación temprana, terapias de lenguaje, de aprendizaje, cocina, también natación y mucho más. Muchos de los chicos que están en la OMAPET han sido campeones en Olimpiadas Especiales. La atención es totalmente gratis de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ya saben, todos los vecinos de Surco, si tienen algún familiar con discapacidad, pueden llevarlo. Así estarán colaborando a que ellos se integren con mayor facilidad a la sociedad. Y ahora vamos a presentar la agenda de la semana. Agenda sin barreras. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, llevará a cabo el 29 de abril el reconocimiento a las empresas públicas y privadas que han incorporado en sus planillas a personas con discapacidad, en el marco del programa Soy Capaz, que promueve el cumplimiento de la cuota laboral, tanto en el Estado como en las empresas privadas. Se les recuerda a los gobiernos regionales y municipalidades que, de acuerdo a las disposiciones complementarias de Ley número 3281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, están autorizados a utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional para accesibilidad urbanística y arquitectónica. Asimismo, otro 0,5% de su presupuesto para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deban realizar las oficinas de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad a las personas con discapacidad, OMAPETs, y las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, OREDIS, a favor de las personas con discapacidad de su jurisdicción. Y bueno, amigos, gracias por seguir todos los domingos el programa, estar con nosotros en Sin Barreras. Regresaremos la próxima semana con muchas novedades. Pero recuerden, díganlo con respeto. Enseñen también a sus familiares y amigos para que esta campaña vaya creciendo cada vez más. No se dice discapacitado, lisiado, sordo, ciego. Se dice persona con discapacidad. Gracias por la sintonía. Nosotros estaremos regresando la próxima semana. Si quieren comunicarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo sinbarreras@tvperú.gov.pe. También pueden llamarnos a nuestro teléfono de producción 619-0707, anexo 5009. El Facebook con notas interesantes. Ahí pueden intervenir todos los que quieran. Pueden hacerse amigos del Facebook Sin Barreras TV Perú. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana, siempre por TV Perú. Mucho más que ver. Quédense disfrutando de este video. Gracias.